bienvenidos. La primera mesa de debate organizada por la Cátedra de la Ejemplaridad en este curso, 24-25. El finales de noviembre tenemos la segunda mesa, estáis cordialmente invitados con Arturo Gonzalo Izpiri, que es el director de Nagas, que además es un especialista en energía, además de teórico del liderazgo y escritor de 3 novelas históricas. Es un hombre que podrá decir cosas muy interesantes, realmente interesantes. Por eso se me ocurrió que viniera escuchándole un día durante una comida sobre la importancia de la energía para la creación de liderazgos políticos en el mundo, que tiene más importancia de la que a lo mejor una persona que no somos expertos en esta materia inicialmente puede imaginar. La existencia de recursos naturales que pueda tener Rusia o que tenga Latinoamérica o que tenga África o que tengan determinadas regiones de Asia puede condicionar enormemente la hegemonía política de pueblos, culturas, de modo que quizá para los que no somos expertos no nos es tan familiar. Y para la primera, pues hemos invitado a Sergio Vila San Juan, que es bienvenido. Sergio, mil gracias. Yo lo que os sugeriría es que exprimierais y explotarais, Sergio, todo lo que pudierais. Es realmente una ocasión singular. Os voy a dar 2 datos de Sergio para ponerlo en el contexto, pero ha acumulado tal experiencia y tal sabiduría en el área de la cultura que es una ocasión muy grande para que el tiempo que él dispone lo ponga a vuestro servicio y podáis hacerle preguntas de todo tipo, incluso de curiosidades personales. Una de las preguntas que le voy a hacer, que quizás responde a la ansiedad o a la curiosidad de alguno de vosotros, una de las preguntas que le voy a hacer es ¿qué tiene que hacer alguien joven para publicar un libro? Muchos de vosotros tenéis el deseo de formalizar ideas, sentimientos, ambiciones que tenéis en forma de libro, pero ¿cómo se empieza escribiendo, publicando un libro e iniciando una carrera literaria? El libro que nos convoca es este que presentó ayer, Cultura Española en Democracia, una crónica breve de 50 años, publicada en la editorial Destino. Sergio nació en Barcelona en 1957, licenciado en Historia, obtuvo una beca al Fulbright para ir una temporada a la Universidad de Boston en Estados Unidos. Desde 1987, por tanto hace casi ya 40 años, trabaja en La Vanguardia y desde hace ya no sé cuántos diriges el suplemento. De hace 30. De hace 30 años, antes seguramente eres el decano de los... Sí, no lo explico mucho porque en los periódicos les gusta mucho mover a la gente. Yo espero que no me mueva. Pero sí, llevo 30 años. Era el decano después de Blanca Berasategui, sí. que llevaba el cultural. El cultural de Blanca Berasategui había pasado primero por La Razón, luego había pasado por varios lados. El mío siempre ha estado en La Vanguardia. Y ahora Blanca se ha puesto un poco en segunda fila, con lo cual yo creo que soy el decano de los directores de suplementos. El suplemento cultural, que no solo literario, representa que todos los días todas las semanas, unas veces eran 40 o 50 páginas, otras veces son 20 páginas, que tienes que llenar con escritores, pensadores, poetas, pintores, músicos, y eso durante 55 números al año, durante 30 años. Entonces estamos hablando de 1000 algo números, en cada uno de los cuales hay 30 nombres. Entonces multiplica 1000 algo por 30, la de personas que han pasado por las manos de Sergio decidiendo si publican o no publican, y eso le da un conocimiento incomparable del mapa de la cultura española de los últimos 30 años, pero antes incluso también, porque como decía, él desde el año 77-78 ya está como testigo privilegiado de los acontecimientos políticos y culturales de este país. Es periodista, es novelista, es ensayista, es autor de obras dramáticas, entre sus libros de ensayo Pasando Página, Código Bestseller, publicó el primer ensayo importante sobre qué es un bestseller. También os animo a que preguntéis sobre qué es un bestseller, porque él tiene respuestas originales sobre ello. Y luego, Otra Cataluña, Sergio publicó hace un par de años. un poquito más. Lo publiqué en el 2018, en mitad de las convulsiones catalanas, para entendernos. Pues es un libro muy original porque es una historia de la literatura
catalana en español. No en catalán, sino catalán en español, diréis. Bueno, habrá muchos libros sobre ello. Era realmente el primer libro que nunca se había escrito sobre la importancia de la literatura catalana escrita en español. Y escribió su primer libro. Y entre las novelas, Una heredera de Barcelona, estaba en el aire, el informe Casabona, que le obtuvo, por una de ellas, el premio nacional, el premio Nadal, pero también ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Cultural del 2020. Es decir, que tiene no solamente toda la experiencia, sino todos los títulos, y ha convertido su experiencia en discurso, en libros de ensayo y libros de ficción. Además, es una persona que en el mundo de la cultura hay personas que a veces son brillantes, a veces son inteligentes, pero con mucha frecuencia hay exceso de ideología, hay sorprendente ignorancia en el mundo de la cultura. Yo creo que el mundo menos culto de los sectores es el cultural. Paradójicamente, la gente de la cultura es especialmente poco culta, poco refinada, poco sutil, en mi opinión. Adoración se ríe. ¿Está a lo mejor compitiendo con el de la economía o qué? No. Y entonces, opiniones maduras. El libro que hoy presentamos, ayer se presentó, Cultura Española en Democracia, 50 años de la cultura en España, que coincide con el paso de la transición de la dictadura a la democracia. 50 años enteros son infinidad de datos. Y Sergio estructura este gran conjunto de datos, los estructura muy bien y emite juicios que son sensatos, ponderados, equilibrados, que son un tesoro para el lector, si quiere saber lo que ocurrió. No solamente lo que ocurrió, sino el juicio sobre lo que ocurrió en estos 50 años. Os recomiendo intensamente el libro que se presentó ayer, porque, como digo, Sergio tiene sabiduría, tiene experiencia, pero también tiene sensatez, tiene prudencia, tiene equilibrio, que además creo que se va a traslucir en la conversación de hoy sobre cosas que diremos de la cultura y de la cultura democrática. Entonces, el libro, que también, igual que antes hablaba de la otra cultura, la cultura catalana en español, representó una gran originalidad, porque tienes que tener mucho olfato para encontrar zonas terrenos que no están todavía explorados. Pero ¿cómo es posible que no exista este libro? Pues no existe. Fijaos que se publican el ISB en español está en torno a 100.000 números, 100.000 libros al año nuevos. Es cierto que muchos son reediciones, pero a lo mejor 60.000 o 70.000 son nuevos. Y todavía hay temas no explorados, como el que os he contado. Y en cuanto a la historia de la cultura de España en estos 50 años, pues hay muy poco. Él menciona en su bibliografía y dentro del libro algunos estudios, pero hay realmente muy poco. Y una visión sintética, equilibrada, madura, con juicios sobre los principales acontecimientos, no había ninguno, aunque parezca asombroso. Y os propongo una primera presentación de algunas de las tesis principales del libro, pero luego le voy a hacer algunas preguntas que tienen por objeto despertaros a vosotros el apetito por preguntarle a Sergio. Y yo os exhorto a que aprovechéis con todas las preguntas, las que os puedan parecer puras ocurrencias, que las comuniquéis y que las compartáis con nosotros para que Sergio tenga la oportunidad de, inducidos por vuestra pregunta, compartir algunas de sus visiones y de sus reflexiones. Entonces, una manera de presentar el tema que hoy nos convoca, el de la cultura en la democracia, porque es un libro que requiere para su exposición escrita una mayor orden, lo ha dividido por decenios. Los años 70, 80, 90, primer decenio, segundo, y ya la pandemia y el tercer decenio del siglo XXI. Digo, por virtud de la exposición oral, yo lo voy a resumir en 3. Primero, la transición de la dictadura a la democracia, brevemente. Después, entre 1975 y 2007, una época de satisfacción y crecimiento en la cultura de la democracia española. Y a partir del 2007 pasamos de la satisfacción al descontento y a lo problemático
con dos crisis, la crisis económica y la crisis sanitaria. Aunque nuestro balance final, el de Sergio en el libro y el mío mismo, no quiere que sea derrotista ni negativo, porque no lo es. Ha habido un acumulamiento de crisis, esto ha generado problemas para la la industria de la cultura, para la política de la cultura, para la creación de la cultura, y no obstante lo cual hay también datos positivos que son muy prometedores. Bueno, entonces la primera pregunta es sobre la transición. 40 años de dictadura no permitían que los autores, los artistas o los creadores se involucraran en política, y por tanto la política estaba vedada para la creación y para la participación. Y cuando no puedes cambiar los resortes de poder, tratas de cambiar las mentalidades. El otro día le comentaba a Sergio que en el Consejo de Estado, donde yo estuve 15 años, se suele decir, el Consejo de Estado, que es un organismo consultivo que en la época de Franco fue muy, muy poderoso, se suele decir que determinados administrativistas que trabajaban en el Consejo de Estado favorecieron a través de grandes reformas y algunas reformas legislativas lo que llaman el Estado de Derecho meramente administrativo, porque no era posible el Estado de Derecho político, pero que preparó a través de determinadas leyes y dictámenes, allanó el terreno para que cuando viniera la ocasión se pudiera hacer la transición política. En el terreno de la ley, pues hubo una ley de expropiación forzosa, una ley del régimen jurídico de la administración del Estado, una ley del procedimiento administrativo, que imponía la legalidad en el ámbito administrativo antes de que se pudiera imponer el Estado de Derecho en el ámbito constitucional y político. Eso se dice respecto al Consejo de Estado, que tuvo un papel muy principal en la creación de ese Estado de Derecho administrativo previo al político. Pero hay otra versión, y es la de que, además de ese ámbito jurídico, se creó las bases para la transición política a través de la creatividad de determinados hombres y mujeres en la democracia, y eso allanó el terreno para el cambio de mentalidad necesario para la democracia. ¿Estás de acuerdo? Bastante. Déjame que haga primero el agradecimiento a ti, Javier, por esta estupenda, demasiado generosa presentación, y a los responsables de CUNEF por traerme aquí. Estoy de acuerdo. Primero, digamos brevemente qué es la cultura, porque claro, la cultura podríamos estar toda la semana hablando, definiendo qué es la cultura antes de entrar en materia. Entonces, yo creo que primero hay que ir muy sintéticamente qué entendemos por cultura. Javier ha escrito sobre este tema, pero os doy 3 conceptos. La cultura es una rama del conocimiento humano que nos enriquece, nos hace más profundos, nos ayuda a entender el mundo en que vivimos y a nosotros mismos. Por tanto, la cultura es un elemento esencial, o debería serlo, de nuestra vida. La cultura es un sector económico. En España en estos momentos es el 3% del PIB. Vosotros sois gente práctica. Si le sumamos el turismo cultural, probablemente nos podríamos ir al 6% del PIB, que no está mal. Da trabajo a cerca de 800.000 personas, el sector cultural. Y la cultura es también una tarjeta de visita. Los países tienen en la cultura la mejor presentación mundial. Vosotros habéis nacido con la cultura americana, y esto es porque la cultura americana, la cultura estadounidense, ha sido totalmente hegemónica en el último siglo. Ahora hay otras culturas, luego podemos entrar, que disputan esta hegemonía, y esas culturas sirven para que el país en cuestión se proyecte. Y la cultura, en el periodo que va de 1978 al 2000, básicamente, es una de las grandes tarjetas de presentación de la España que vivimos ahora, que es la España democrática. La cultura estaba explicando al mundo que España había cambiado, que ya no era una dictadura, que ya no era un país triste y lóbrego, sino que era pues, un país moderno, dinámico, con una economía que se movía, democrático, y también con una cultura interesante. Esto no había nacido de la nada, lo habían preparado todos estos hombres que desde el mundo administrativo y jurídico habían, como explicaba muy bien Javier, habían ido creando infraestructuras para que se pudiera pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Había también escritores, pintores, cineastas que luchaban en la sombra para proyectar una cultura que escapara a la censura y fuera una cultura de primera categoría. No es
para tirar a la basura la cultura del franquismo, pero es una cultura que tenía muchos impedimentos. Lo que ocurre a partir del año 75 es que esos impedimentos desaparecen, desaparece la censura, desaparece el temor, todo se dinamiza mucho y entonces la cultura española hace eclosión. Y durante estos 20 o 25 años, la cultura española experimenta una cosa que es muy importante y que os parecerá una frivolidad, pero que es importantísimo, que es que se pone de moda. Se pone de moda en el mundo. Un escritor español, un cineasta español, iba a un cóctel en Nueva York, a una presentación en París o una fiesta en Roma y decía, no, claro, español, la movida, Almodóvar, el rey, la democracia. Contraste a lo que había sido. Por contraste a lo que había sido antes. Y entonces eso, que tiene una estructura que es del mundo de las leyes y del mundo de la vida práctica, choca o digamos, conecta con la creatividad que estaba alarmada y que de repente explota y hace que esos primeros 25 años del régimen democrático sea una explosión que luego ya declina y va a otros ciclos que, si queréis, podemos ir a ellos. Claro, a mí me he leído tu libro, yo hacía el paralelismo de lo político y lo cultural. No sé si vosotros habéis oído, porque sois muy jóvenes, pero Sergio decía el otro día que piensa que incluso ha habido una generación que quizás superior, más vieja que la vuestra, que estaba harta de oír lo que os voy a decir, y es el éxito político de la transición española. Es una cosa que se repetía sin parar en los años 80, en los años 90 y primero del siglo XXI, y con motivo. Los grandes saltos que ha dado la historia occidental, en la mayor parte de los casos han sido saltos a través de revoluciones. ¿Qué es una revolución? Un desplazamiento de la soberanía. Si, por ejemplo, Luis XIV es un rey absoluto porque posee toda la soberanía, después de la Revolución Francesa, la soberanía ya no está en el rey absoluto, sino que está en el pueblo a través de las elecciones. Se ha producido un desplazamiento de la soberanía. Y entre tanto que ha habido una revolución muy sangrienta. ¿Qué revolución? La Revolución Francesa. Pero es que antes hubo la Revolución Gloriosa en Inglaterra en el siglo XVII, hubo la Revolución Americana, luego hubo otras revoluciones en Francia, la del 48, hubo luego la Revolución Rusa, por ejemplo. Cada revolución son miles, a veces cientos de miles de muertos. Y llega a España en el año 75, muere Franco, que es el jefe del Estado, soberano absoluto, lo hereda Juan Carlos I, que es, como Franco, soberano absoluto, en noviembre de 1975. En diciembre de 1978, solo 3 años después, el soberano absoluto ya no es el jefe del Estado, sino que es el pueblo español. Se ha producido una revolución, pero con una gran diferencia respecto a la rusa, a la francesa, a la inglesa o a la americana, que no se derramó, no se cortó una sola cabeza. Entonces, España, que había tenido un problema tradicional con la modernidad, que a partir de la caída, de la decadencia de los Austrias, en la mentalidad de todos los pueblos, España iba en declive, que como consecuencia de la independencia de los países latinoamericanos había pasado de primera potencia mundial a tercer nivel de potencia mundial, se había convertido en una potencia secundaria y que había sido la sombra de lo que además había sido en el pasado, y que encima tenía ribetes como tradicionalistas, anticuados, reaccionarios, y había sufrido una espantosa guerra civil de la cual había emergido una dictadura militar. En la mentalidad de la gente, España políticamente era un país de tercera. Y de pronto es capaz de hacer una transición modélica y se convierte en ejemplo estudiado en las universidades americanas, que había sido modelo de la transición griega, de las transiciones latinoamericanas. Entonces éramos modelo político. Y de pronto aparece lo que dice Sergio, que es que no solamente lo político, sino lo cultural se pone de moda. Entonces vienen de España cantantes, vienen de España cineastas, vienen de España cocineros, novelistas que son traducidos. De pronto España está de moda y se convierte la cultura en la mejor embajadora. Y yo te he oído una vez hablando de que la cultura como elemento de diplomacia blanda se ha producido y no hace tanto en otros países. Bueno,
Vosotros, que estáis en contacto con la realidad actual, habréis visto lo que es el K-pop, por ejemplo. ¿Sabéis lo que es el K-pop? ¿Sabéis lo que es? Yo no lo sabía. ¿Sabéis o no? ¿Sabéis ¿Os lo que suena? es ¿Sabéis el K-pop? ¿O habréis visto la película Parásitos? ¿Os suena la película Parásitos? ¿O habréis visto que hace solo un mes le han dado el premio Nobel a una escritora coreana de 50 años, Han Kang? ¿Qué es esto? Esto está pasando con Corea del Sur, un fenómeno muy parecido a lo que pasó con España en los años 80. La cultura de Corea del Sur se ha puesto de moda y está aflorando en el campo del cine, en el campo de la música, en el campo de la literatura. Y esto no es por casualidad. No es por casualidad. Esto se debe a que Corea del Sur ha vivido un proceso de industrialización y modernización muy fuerte que ha ido acompañado con una inversión muy inteligente y muy pensada en temas culturales. Por ejemplo, cerca de Seúl se montó hace ya 15 años la Ciudad del Libro, que era pues, todos unos grandes equipamientos con todos los accesorios y todas las facilidades para que los pequeños editores pudieran instalarse allí y crear sus editoriales. Los editores, luego entraremos si queréis, son importantísimos porque un país puede tener una muy buena literatura, pero si no están los mediadores, si no están los editores, esa literatura no llega a ningún lado. Entonces, Corea del Sur, entre sus primeros objetivos que tuvo cuando esta industrialización empezó a coger, fue montar la Ciudad del Libro para crear pequeñas editoriales, para dar apoyo a sus escritores emergentes. ¿Y qué ha pasado? Que de repente, cosa nunca vista, una escritora coreana de 50 años se ha llevado el premio Nobel para pasmo de todo el mundo. Que sin eso probablemente no hubiera ocurrido. Sin eso no hubiera ocurrido, que seguro que no hubiera ocurrido, porque las infraestructuras son básicas. Hay un caso, por ejemplo, sobre la importancia de las infraestructuras. En el momento actual, hablamos con Javier de en qué campos España es competitiva internacionalmente, ¿no? Y hay un campo que también es la música pop. Conocéis el caso de Rosalía. Rosalía no sale de la nada, no es un talento, no es como la bailaora Carmen Amaya, una flamenca que encuentra en unas barracas, no. Rosalía sale del taller de músicos de Barcelona, que es una infraestructura creada desde el ámbito privado con algunos apoyos municipales, destinado a generar estudios musicales en campos atípicos, en campos que no son la música clásica, sino que es música moderna, hacen fusión del pop, del flamenco, y de ahí sale Rosalía. O sea, Rosalía es un producto de un tipo de enseñanza muy pensado. Bueno, pues con los coreanos ha pasado esto. Han hecho una gran inversión y de repente ha aflorado una cultura. Esto es lo que pasa en los años 80 con la cultura española, que de toda una serie de gente que estaba como en la reserva aguantando la energía, en el momento en que se abre el episodio de Libertad, todo eso pega un estallido fenomenal y nos coloca, bueno, y hace un ciclo, y como todos los ciclos, dura un tiempo y luego España deja de estar de moda. España ya no está de moda como colectivo. Eso no quita que creadores nuestros, pues que Almodóvar den el premio de Venecia, que Rosalía triunfe, o que un autor como Pérez Reverte o como Carlos Ruiz Zafón sean bestsellers internacionales. O sea, hay proyección, pero ya no es esta idea del conjunto de que estamos ante un país que está de moda. Eso ya nos pasó ese momento y, digamos, yo creo que puede costar que vuelva porque en el mundo cultural internacional también es una carrera de relevos, ¿no? Los países se van dando el relevo. En los años 60 los sudamericanos se pusieron de moda, en los años 60 de repente estalló la literatura sudamericana o hispanoamericana y Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, de repente coparon el mercado mundial de traducciones. La literatura en castellano no se traducía. Pues primero los sudamericanos y a partir de los años 80 los españoles entran en el mercado global de las traducciones, que es muy importante, pero en el cual no estábamos nosotros. Es quizás interesante para tomar perspectiva de que cosas que vosotros consideráis que las dais por sentado, no siempre fue así. En la época de Franco no existía un Ministerio de Cultura. No existió un Ministerio de Cultura. Yo dirijo una fundación, la Fundación Juan March, que nació en el año 55 y entre el año 55 y en el año 75, que en el año 75 varió su naturaleza porque inauguró un edificio y se convirtió de ser una fundación de becas a una fundación llamada operativa, pero en esos 20 años hizo las veces de un Ministerio de Cultura.
porque daba ayudas, patrocinios, las llamadas pensiones, que es algo que hoy haría un ministerio. No había ministerio de instrucción pública, me parece, y de información y turismo. Sí. Pero no había un ministerio de cultura. En el año 77 se crea el primer ministerio de cultura, que es Soledad Cerri. No, el primero es Pío Cabanillas. Pío Cabanillas. Que ya había sido previamente ministro de Información y Turismo, cierto. pero es el primer ministerio de cultura copiado de los franceses. Eso es. Luego empieza el proceso autonómico y entonces se crean las autonomías. Entonces hay en las diferentes consejerías, que es como se llaman a los ministros de las comunidades autónomas, normalmente o casi siempre había una destinada a la cultura. Luego en los ayuntamientos se creaban concejalías dedicadas a la cultura. Y luego, a partir del año 87, que España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea, hay importantísimas competencias y hay a veces un comisario dedicado a la cultura. En los años finales de los 70, principios de los 80 y a partir de los años 80, se crea lo que Sergio en el libro, trayendo el concepto de la experiencia francesa, llama el Estado cultural. Y es que se crean enormes instituciones, enorme número de instituciones relacionadas con la cultura en todos los planos: ayuntamiento, comunidad autónoma, Estado, Unión Europea y privados de todo tipo. No os podéis imaginar que en los años 80 no había, en la fundación donde yo estoy, es conocida por mucha gente porque fue durante muchos años la única institución que hizo exposiciones de arte contemporáneo. La Fundación hizo la primera exposición de Picasso. El Museo del Prado no hacía exposiciones. No existía el Museo Thyssen. No existía el Reina Sofía. No existía el CaixaForum. No existían instituciones que se fueron creando en los años 80 y 90. Auditorios. No existían los auditorios. El Teatro Real no funcionaba. El Auditorio Nacional no funcionaba. Orquestas, bibliotecas. Surgieron editoriales. Surgieron librerías. Es decir, surgió un Estado cultural, pero también una sociedad cultural. Y lo que te quería cuestionar, o preguntar más bien, o invitarte a que nos cuentes un poco sobre un hecho vivencial que a lo mejor a nosotros nos importa, y es que por primera vez existía un modo de ganarse la vida, que era ser profesional de la cultura. Porque, claro, estaban las cajas, estaban los ayuntamientos, estaban las fundaciones privadas, estaban las instituciones que estaban surgiendo, estaba el Estado, que aumentó muchísimo, tú lo pones en el libro, el gasto público en cultura. Si se aumenta el gasto público es que había mucha gente que recibía ese dinero y podía empezar a vivir de ello. Entonces, nos encontramos que en los años 80, 90 y parte del siglo XXI se alumbró una profesión, que es la profesión de la cultura. ¿Es así? Sí, se crea un poco lo que se llamaba la clase media cultural. En Europa, sobre todo, hay países como Inglaterra, Francia y Alemania muy volcados a la cultura desde siempre, pero sobre todo desde principios del siglo XIX, que crean sociedades culturales con mucho peso. El mundo editorial, mundo académico, mundo artístico, y más o menos en Francia, Inglaterra, Alemania, había bastantes profesionales de la cultura que se iban ganando la vida. Esto en España no pasaba. Si leéis a los del 98, a Galdós, a Baroja, veréis que el mundo literario era paupérrimo, que eran bohemios, destartalados, desgraciados. Era una vida muy dura, la vida del mundo cultural, muy dura. Y eso empieza a arreglarse un poquito en los años 20 y 30. La guerra civil lo destroza y después de la guerra civil tenemos el mundo de la colmena de Cela, que es otra vez un mundo duro, difícil, canallesco, en fin. Con la democracia surgen un poco todas estas oportunidades que Javier señala. Por un lado, se crea toda esta red de fundaciones, de museos que dan trabajo, proponen conferencias, hacen exposiciones. Se fortalece mucho. Hay un fenómeno que es importantísimo para el mundo del arte que pasa en Madrid, que es la creación de la Feria Arco. La Feria Arco no ha existido siempre, se crea también al principio, no ha existido siempre, como no ha existido siempre, lo decía Javier, ni el Thyssen, ni el Reina Sofía. O sea, la oferta cultural que vosotros
tenéis ahora es una oferta cultural nacida de la democracia, en muy buena medida. El Museo del Prado estaba, pero todo lo demás no. Bueno, la Feria Arco es una apuesta muy fuerte público-privada, porque la ponen en marcha entre el mundo de los galeristas e IFEMA, muy bendecidos por el Ministerio de Cultura y por el Ayuntamiento de Madrid. Lo ponen en marcha sin saber si eso funcionará, porque hay unas cuantas ferias de arte en el contexto europeo que ya están teniendo éxito, pero no se sabe si en España hay mercado, si vendrá la gente. Se pone en marcha, el primer año empieza a funcionar y a partir del segundo año ya es un exitazo de público con más de 100.000 visitantes y sobre todo se consigue que los grandes coleccionistas ya vienen a comprar, con lo cual a los galeristas les sale a cuenta, porque todo esto cuesta dinero. El galerista el que no es de Madrid tiene que venir a Madrid, traer a su gente, estar durante una semana, montar un stand. Y esto dinamiza muchísimo el mundo del arte. Arco. Bueno, Arco, fundaciones, en las editoriales, en los años 80 y 90 se vive un momento de oro, porque se venden muchos libros, no hay la competencia digital, y las editoriales empiezan a pagar buenos adelantos a los autores, a veces por encima de las ventas, ¿no? Con lo cual se vive un momento de 20 años un poco irreal, de gran ilusión económica, en que el mundo de la cultura cree que está al nivel de otros países, que está al nivel de Francia o Italia. Eso, cuando llega la crisis, lo desmonta y cae en picado. Era una falsa ilusión que ha habido luego que ir recomponiendo con dificultades. O sea, España, en democracia, ha creado una sociedad cultural de cierto peso, pero sigue sin llegar al nivel de la francesa o de la alemana, que tienen detrás suyo pues toda esta trayectoria y toda esta vocación de hacer el Estado cultural, hacer de la cultura un elemento prioritario para el Estado. Esto pasa en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, no pasa. Estados Unidos no es un Estado cultural. Hay algunas instituciones que son del Estado, pero el Estado considera, muy en la línea del liberalismo anglófono, el Estado considera que es la sociedad la que se tiene que apañar. Entonces entra mucho más que aquí el mundo del mecenazgo. Por ejemplo, en Estados Unidos mucho más fácil encontrar museos que salen del mecenazgo particular, de los grandes millonarios que han metido dinero, etc. Pero Estados Unidos no es un Estado cultural. Francia es un Estado cultural, Alemania es un Estado cultural y España en buena medida yo creo que lo ha sido, pero lo ha sido pues en construcción a lo largo de todo este periodo. Tú has escrito sobre el bestseller. Dinos una palabra sobre qué es un bestseller y dinos qué influencia tuvo la democracia en el bestseller español. Bueno, un bestseller es un libro que se vende mucho, muy rápido. No que se vende mucho porque, por ejemplo, los clásicos se venden mucho. Don Quijote se ha vendido a lo largo de todos los tiempos. Hoy día estos son long sellers. Sí. Un bestseller es un libro que sale de las librerías y de repente hace un boom y tiene mucho éxito. Hay muchas graduaciones de bestsellers. Pueden ser libros de cierta ambición literaria o libros que solo buscan entretener, ¿no? España era consumidora de bestsellers porque el país que producía los bestsellers era sobre todo Estados Unidos. Hacía estos libros gordos, muy entretenidos, que estaban muy de moda. Pues El Padrino de Mario Puzo, ¿no? Este era el modelo de bestseller que se consumía, o Chacal de Frederick Forsyth. Estos libros de procedencia anglosajona en España se consumían bastante y son libros muy entretenidos. A mí me han gustado mucho y he escrito sobre ellos. Pero España no tenía capacidad de proyectar bestsellers en el ámbito internacional. Ibas a un aeropuerto, que es donde están, o a una estación de tren, que es donde están los escaparates de bestsellers, y no había libros españoles. Esto se modifica también. En democracia hay una serie de autores, antes he mencionado dos que yo creo que son claves porque hoy día siguen siendo las grandes referencias. Uno, Ruiz Zafón. Ruiz Zafón, no sé si habéis oído hablar de La sombra del viento, quizá alguno lo conozca. Ruiz Zafón fue muy amigo mío, falleció tristemente muy joven, hace 4 o 5 años en Los Ángeles. Ruiz Zafón era un chico barcelonés que había trabajado en publicidad y estaba obsesionado con Hollywood. Y se va a Hollywood, está ahí unos años intentando ganarse la vida como guionista, no le acaba de funcionar, empieza a escribir libros para niños que le van más o menos bien y en cierto momento quiere hacer una novela para adultos. Y se mete, y un poco con sus recuerdos de Barcelona, que ya la tenía muy lejana, y este know-how del mundo hollywoodiense, escribe La sombra del viento. La manda a un concurso del Grupo Planeta, no lo gana, queda finalista, se lo publican
y sale sin acompañamiento de marketing. O sea, no es cierto que los bestsellers sean siempre hijos del marketing. A mí me llega el libro, yo estaba en La Vanguardia, me llega el libro y pensé, tiene buena pinta porque habían puesto en la portada una foto de Català Roca, que se ve un niño con su padre yendo por un descampado, ¿no? Todo muy años 50. Me lo leo y digo, oye, este libro es una maravilla, hay que apostar. Y apostamos en La Vanguardia, le dimos mucho bombo. La editorial, a raíz de que nosotros le diéramos tanto apoyo, dijo, hombre, igual vale la pena empujarlo un poquito. El libro empieza a moverse y poco a poco empiezan a sucederse las ediciones. Y en la editorial estaban perplejos porque decían, este libro no le hemos puesto publicidad y, sin embargo, está funcionando. Es lo que se llama el boca a oreja. Y al cabo de un año me llaman de la editorial y me dicen, oye, esto de La sombra del viento está funcionando muy bien, el autor viene de Los Ángeles, ¿quieres hacer la presentación? La presentación de La sombra del viento se hace un año más tarde de que el libro saliera, porque iba cogiendo velocidad. Yo, bueno, ahora me pondré una medalla, tenéis que perdonarme, pero es que fue así. Yo era bastante amigo de una editora que desde España manejaba los derechos de Suhrkamp, que era una de las enormes editoriales alemanas. Y yo un día, comiendo con esta chica, le dije, oye, hay un libro bueno que se llama La sombra del viento. Te lo recomiendo, échale un vistazo. Mi amiga se lo lee y dice, esto es maravilloso, lo contrato ya. Cosa muy rara porque las traducciones siempre van muy lentas. Y esta amiga mía, Michi Strausfeld, lo publica en Alemania. Todo esto ya ha pasado un año y medio. En Alemania resulta que el libro lo empiezan a leer, a devorar los libreros y también lo lee el líder del Partido Verde, ¿cómo se llamaba? Sí, ya sé, pero yo me acuerdo. Bueno, un político alemán, sí. Entonces muy famoso, sí, que lo recomienda en un programa de la tele. Y entonces de repente en Alemania todo el mundo, cosa nunca vista, está leyendo La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Y a partir de aquí el libro se convierte en un fenómeno internacional y en estos momentos, después del Quijote, es la novela española más traducida de todos los tiempos. Bueno, millones, ¿no? Estamos hablando de millones. Estamos hablando de 20 millones de ejemplares. 20 millones de ejemplares. 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Claro, esto es una de estas cosas que no pasan nunca, pero bueno, pasaron en este caso y eso abrió mucho camino para las novelas españolas del tipo bestseller, ¿no? Más esta mezcla de intriga, entretenimiento. Y otro caso es el de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es como el rey Midas. Todo lo que toca es un éxito. Arturo es en estos momentos el más vendido. Lo que pasa es que Arturo no es con una sola novela como La sombra del viento, sino Arturo ha publicado 30, pero cada una de estas 30 pues vende 500.000 de ejemplares y luego le hacen series, películas, etc. Entonces estos son fenómenos de la democracia. No hay ningún escritor español, bueno, desde Cervantes, porque Cervantes en su momento sí que es un escritor de mucho éxito y muy traducido. A Cervantes lo traducen a varias lenguas en la primera década de la publicación del Quijote. Pero, en fin, estos son fenómenos hijos de la democracia, que cambian mucho también la percepción de la literatura y del mundo del libro español en el campo internacional, ¿no? Hay una cosa de que quien lea tu libro lo deduce, bueno, no lo deduce, sino que lo constata, que acentúas la diferencia que la derecha y la izquierda ha tenido con relación a la cultura. Con independencia ahora de posiciones políticas e ideológicas, simplemente siendo descriptivos. Sí. Por algún motivo, que a lo mejor tiene que ver con que como la cultura en la época de Franco tenía que ser una cultura antifranquista, el resabio anticonservador se quedó para siempre, o las razones que sean, pero lo cierto es que también en España los partidos de izquierdas han usado más la cultura como legitimación de su programa político, mientras que por algún motivo, leo en tu libro, la derecha ha hecho dejación de la cultura. ¿Eso es así? Esto es así totalmente y es un juicio, como ha dicho Javier, aparte de cualquier planteamiento ideológico. En democracia, por razones que son largas y probablemente tienen que ver con la época antifranquista, etcétera, pero en democracia el PSOE, sobre todo hasta hace 10 o 12 años, el PSOE ha jugado muy bien la carta de la cultura. Yo creo que primero porque se la creían. O sea, la gente de izquierdas en los primeros años de la democracia tenía un pozo cultural fuerte, apostaban por la cultura y entonces pues hacen inversiones fuertes,
y una cosa que es muy inteligente, que es que colocan en los puestos de mando a gente que viene del mundo de la cultura, con lo cual, digamos, escritores, cineastas, ven que está mandando, es ministro, es director general, uno de los suyos, ¿no? Ponen a gente muy prestigiosa. Uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, que era Jorge Semprún, es ministro de Cultura de Felipe González. Un gran politólogo que se llamaba Jordi Soletura es ministro de Felipe González. El PSOE juega muy bien esta carta. Pone a gente con el que la cultura se identifica y apuestan e invierten. El PP, y es algo que incluso al acabar este libro no he acabado de entender, el PP da la impresión de que no sabe muy bien qué hacer con la cultura. No sabe muy bien qué hacer con la cultura, no lo tienen claro, no les acaba de interesar. Y un ejemplo que es muy simbólico es que hay como una ida y vuelta del Ministerio de Cultura en las transiciones entre PSOE y PP. El PSOE tiene Ministerio de Cultura, cuando llega el PP al poder lo elimina. Lo elimina diciendo que sale demasiado caro, que hay demasiados ministerios, y pone la cultura bajo el paraguas del Ministerio de Educación, y además pone gente que no son del mundo cultural. Cuando José María Aznar es presidente del gobierno, elimina el Ministerio de Cultura y pone en el Ministerio Conjunto de Educación y de Cultura, pone primero a Esperanza Aguirre y después a Mariano Rajoy, que no son gente culturalista, vienen de otros ámbitos, tendrán sus virtudes, pero no son personas que los del mundo de la cultura los consideran suyos. Esto vuelve a pasar en los años de la crisis, y esto ya es muy grave. En la época Rajoy no solo eliminan el Ministerio de Cultura, sino que se cede la cultura a los ministerios económicos que están haciendo en ese momento reajustes. Entonces hacen unas medidas muy duras económicas en el tema cultural. Suben, por ejemplo, el IVA de los teatros al 20%, cosa pasa del 3 al 20%, lo cual les hace un daño horroroso. Y no hacen lo que los franceses estaban planteando. Los franceses, cuando tienen las sucesivas crisis económicas, sobre todo de los años 90 y luego de esa época, ponen en marcha lo que se llama la excepción cultural. Los franceses consideran que la cultura es tan emblemática y tan importante para Francia que el tratamiento fiscal que se da a las empresas culturales no puede ser el mismo que el que das a una fábrica de chorizos o a una fábrica de ladrillos. Y eso se llama la excepción cultural. Y los franceses la aplican a rajatabla, y en parte por eso pues, el cine francés sigue floreciendo, el teatro francés sigue floreciendo, las editoriales francesas no salen tocadas de la crisis. Esto en España no se hace, y por las razones que sean, en ese momento está el PP, y el PP, al practicar eso, el mundo de la cultura lo considera un casus belli, se considera agredido, con lo cual el mundo de la cultura se vuelve muy crítico contra el mundo del PP. O sea, es como una comedia de malentendidos. La cultura y el PP, a lo largo de los años de la democracia, no acaban de encontrar el punto de encuentro. Voy a decir una cosa que a lo mejor suena un poco tosca o un poco áspera, pero que es mi experiencia personal como escritor. Yo he tenido la experiencia personal de que la clase alta española, ahora yo no hablo tanto de izquierda-derecha, sino la clase alta española, a diferencia de la clase alta francesa, italiana, inglesa o alemana, ha sido especialmente inculta. Que la conversación, cuando uno tiene la ocasión de tener una conversación con alguien de clase alta, francesa, inglesa, en la conversación natural están temas de cultura. Si has ido al teatro, si has leído un libro, si el otro día estuviste en un concierto. Mientras la clase alta de derechas, la clase alta española han sido personas en las que raramente la cultura está dentro de la conversación. Y en ese sentido era algo así como, bueno, yo me dedico a mis propiedades y a la gestión eficaz de mis negocios y dejo la cultura para la servidumbre, más o menos. Y yo he tenido una experiencia un poco cómica de que yo me considero un autor que cuando escribe, el otro día lo hablábamos, no sé si os acordáis, yo me considero un autor que escribe muy claro. A veces requiere atención lo que escribo, pero si le prestas atención es muy claro. Pues a veces le escribía en un periódico y se me venía un señor claramente de clase alta. Oye, he leído tu artículo el otro día, una tercera de ABC, muy buena, ¿eh? Muy buena. No he entendido nada, ¿eh? Pero muy buena. Digo, ¿te das cuenta de la impresión que me estás produciendo? Cuando dices que no has entendido nada a un autor que, como yo,
que escribo de manera totalmente clara. Y además, no solamente decir que no entiendes nada, sino presumir de que no conoces. Porque los que entienden son mayordomos. Son los que se dedican a la cultura. Nosotros, los que llegamos a administrar fincas, nuestras propias posesiones, no nos tenemos que dedicar a esas labores secundarias. Es decir, no ha habido, creo, en la clase alta española tradicionalmente un aprecio de la cultura como un patrimonio nacional, sino más bien como algo que se abandonaba a la izquierda. Yo recuerdo que cuando estrené una de mis obras de teatro, él también ha estrenado obras de teatro, el director del Centro Dramático Nacional me comentó un día, porque hay mucha tensión entre los directores del Centro Dramático Nacional, que es una posición pública, nombrado por el ministro, y hay mucha tentación de que el ministro le diga al director del Centro Nacional, que gestiona 2 teatros muy importantes, 2 teatros nacionales en Madrid, hay mucha tentación que el ministro le diga: este año deberías programar a no sé quién, este año deberías contratar a la actriz no sé cuántos, este año deberíais tocar el tema de la descolonización, pongamos por caso, ¿no? Hay mucha tentación. Y me decía, cuando mi ministro ha sido de izquierdas, no han parado de intentar influirme y presionarme. Cuando mi ministro ha sido de derechas, le he importado un bledo. Curioso. Me importaba un bledo lo que aparecía en el teatro. Pon el teatro lo que te da la gana, incluso aunque sea contra las derechas. Es que la cultura no es nuestra. Y en cambio, para bien o para mal, el ministro de izquierdas quería presionar porque consideraba que la política es un instrumento de legitimación política de primer orden. Yo quería decir por lo menos un par de palabras sobre la última etapa. 2007-2008, crisis económica. 2020, crisis sanitaria. Por tanto, llevamos ya 16, 17 años en la que hemos encadenado 2 crisis. La crisis genera una reducción drástica del gasto público. Lo que antes habíamos hablado a principios de los años 80 de la creación del Estado cultural y de la sociedad y de la industria cultural, gente que se gana la vida en la cultura y que produce puestos de trabajo y que acude a las ayudas y patrocinios y subvenciones y programas que realiza las instituciones públicas, un teatro público, un teatro real, un auditorio nacional, lo que vosotros queráis, todo eso disminuye. La gente tiene problemas. No se aplica la excepción cultural que ha dicho Sergio. Y dice, vamos a ver, si yo tengo que invertir entre que tengo que pagar la deuda o tengo que pagar a los hospitales que están tratando a enfermos, a los hospitales, y lo quito de la cultura. Consecuencia, lo que antes había hablado Sergio, de la creación de una clase media cultural, desaparece. Si hoy le preguntáis a un periodista, a un escritor, a un gestor público, a un comisario de exposiciones, a uno que gestiona una galería de arte, llevan años con problemas. ¿Eso es así, Sergio? Sí, esto tristemente es así, y no solo ha pasado eso, sino que en este periodo ha habido una deslegitimación de todo lo que se había hecho antes. O sea, la crisis genera mucho mal humor porque mucha gente pierde su empleo. Esto ocurre en todos los estratos de la sociedad, pero también ocurre en el sector cultural. Entonces, en este clima de mal humor salen 2 vías que lo que hacen es decir, no, la transición ha sido una mentira, ha sido una farsa, porque en realidad España no se ha democratizado, en realidad la cultura española no ha mejorado, en realidad España no ha sido un país pluricultural como se nos había prometido, esto en Cataluña, en el País Vasco. Entonces, digamos, la vía de izquierda radical de los indignados y la vía independentista en Cataluña, los dos hacen una enmienda a la totalidad del proceso político de la transición y del proceso cultural, y eso tiene efectos bastante complicados a lo largo de la década pasada. O sea, todo lo que habíamos comentado antes. De la década de los años 10. De repente, todo lo que se había comentado antes del éxito político, el éxito cultural... Sí, todo esto se dice, no, es una farsa. Es una farsa. Todo esto no ha existido, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido una guerra cultural, lo que se llama una guerra cultural, ha sido un debate fuerte de los últimos, 15 años. Yo creo que actualmente está en fin, tanto la izquierda de los indignados como el proceso independentista no tenían el desarrollo que en cierto momento se suponía que iban a tener. Han sido proyectos que no han
no han cuajado. Desde luego en el campo cultural no han cuajado, y en el campo político, bueno, ya, en fin, leéis los periódicos, ¿no? Y entonces yo creo que ahora estamos un poco en una fase de reconstrucción. Ha pasado la cultura, para no hablar de la sociedad, hemos pasado esta crisis, hemos pasado la pandemia, que la pandemia ha tenido la virtud de apuntalar algunos aspectos del sector cultural, ha mejorado. Todo lo que se podía hacer en casa ha subido mucho. El sector del libro ha multiplicado casi en un 10-15% los beneficios. Las plataformas, ni os digo, ¿no? O sea, la pandemia ha funcionado. Y luego la cultura española está enfrentando la revolución digital, todos los nuevos formatos, las nuevas prescripciones, los podcasts, todas las nuevas formas de expresión cultural. Por tanto, estamos en un momento, yo creo, de cierta perplejidad de ver venir qué es lo que está pasando y qué es lo que os tocará protagonizar a vosotros. Por lo tanto, en fin, pues yo creo que tenéis un futuro interesante, porque hay mucha incógnita, pero también hay mucha posibilidad, ¿no? ¿Y qué impacto? Es mi última pregunta, antes de pediros que alguno de vosotros, si quiere levantar la mano y formular una pregunta, que os animo mucho a que lo hagáis. ¿Qué impacto han tenido, o podrías decir que han tenido el desarrollo de las redes sociales en el ámbito de la cultura? Las redes sociales, para las industrias culturales, se han convertido en un elemento de marketing importantísimo, tanto de las editoriales como del mundo de los conciertos. Os voy a dar una cifra muy breve para que os hagáis una idea de qué funciona en el campo de la cultura española. El sector del libro factura unos 1.500 millones de euros anuales. El sector de la música en vivo factura unos 500 millones de euros actuales. Y el sector del cine, que parecería la bomba, factura 85. Estos son 85 millones, recogen en taquilla el cine español, ¿no? Estos son 3 de los sectores claves de la cultura española. ¿Cómo entran aquí las redes? Pues, claro, generan nuevas prescripciones. El TikTok, por ejemplo, en el campo de la música, es muy prescriptor. En el campo del libro, yo creo que funciona más el Twitter. El Twitter crea una comunidad de lectores, pasa mucha información, es muy potente el Twitter en el mundo del libro. Y el mundo de la música en vivo, pues yo creo que, claro, Spotify se comunica de otra manera. Hace 25 años daba un concierto en Madrid, el último de la fila, y la única forma era empapelar los pirulís con pósters. En estos momentos, pues lo que se hace es comunicarlo muy rápidamente a través de todas estas vías, con lo cual la gente ya sabe que mañana está Badial, no tienes que contárselo con los carteles estos, que es una industria en desuso, básicamente, ¿no? Entonces ha sido, claro, es una transformación muy fuerte que todavía en estos momentos su potencialidad está a medio ver hasta dónde nos lleva, ¿no? ¿Quién de todos los que están aquí leen a diario un periódico en papel? Que levante la mano. ¿Quién lee un periódico en papel? La ABC, El Mundo, La Razón, El País, La Vanguardia, en papel. Segunda pregunta. ¿Quién de todos vosotros lee un periódico de los que acabo de mencionar en la web? En la web. Bueno, pues es incluso un porcentaje más superior al que yo mismo... Bueno, yo recomiendo que leáis en papel de vez en cuando. Porque hay una cosa muy importante, que es que la jerarquización que da el papel, la web no te la da. O sea, en el papel, como el papel no es chiclet, el papel te obliga a seleccionar. Entonces los temas grandes van arriba, los pequeñitos abajo y los muy poco importantes en un breve, ¿no? Con lo cual, un periódico es una visión del mundo que te la da cada día. Estructurada. Esto muy estructurada. Sí. Y es su gracia. Entonces, en el papel esto se ve. A ver, en el ordenador, en el tablet, lo podéis pillar también los PDFs. Por ejemplo, nosotros en La Vanguardia colocamos lo que es el diario en papel, lo colocamos en digital y tú lo puedes ver así lo leo yo desde casa. Pero yo recomiendo que vayáis a los PDFs o al papel o a esta visión estructurada, porque eso permite entender mejor, como mínimo, cómo ven los responsables del diario lo que está pasando, ¿no? Cómo estructuran esa infinidad de cosas que ha pasado el día anterior y que te dicen, no, esto es importantísimo, esto es importantillo, esto es una tonterieta, pero lo damos por la razón que sea, ¿no? Y esto es lo que te da la estructura papel. Voy a pasar a las preguntas, voy a hacer un comentario al calor de lo que ha dicho Sergio, no ahora, sino la anterior. Yo me acuerdo
que en el año, estoy diciendo las fechas aproximadamente, pero a lo mejor 2011 o 2012, que empezó a desarrollarse el Kindle. ¿Conocéis el Kindle? La versión de los ebooks, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos había empezado con fuerza y decían que el primer año 2% de los lectores ya se habían pasado al Kindle, el segundo año ya se habían pasado el 4%, habían subido un 100%, el tercer año un 8%, 100%, y entonces ya hacían unas proyecciones y decían, en el año 2020 el papel será residual, todo el mundo, el 97% de la población, leerá Kindles y libros electrónicos. Y ya la gente hacía especulaciones qué pasaba con los periódicos en papel, qué pasaba con el libro, iba a ser una cosa solo para regalo, para tener pues, libros decorativos, y no ha ocurrido. Es decir, porque las proyecciones, yo diría que no solamente no siempre no ocurren, sino que con mucha frecuencia, no sé si os acordáis de la ley de Malthus, que establecía qué iba a pasar con la humanidad si se multiplicaba y no tiene en cuenta que hay factores externos que condicionan esas proyecciones. Y de hecho, lo ha dicho Sergio, en el año 2020, con la pandemia, que dice, bueno, ¿qué va a pasar con las librerías? ¿Qué va a pasar con el libro en papel? Parece propicio para el libro electrónico. Las editoriales estaban felices porque habían aumentado ventas de papel confinados. Pues no era exactamente lo que uno imaginaba, ¿no? Bueno, yo llevo 30 años yendo cada año a la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro más importante del mundo, donde todos los editores hacen negocio y donde se debaten las grandes tendencias. Y ya en el año 91-92, el tema de la Feria de Frankfurt era «El libro electrónico se comerá al del papel». Y este titular ha ido perviviendo con algunos medios. Yo en La Vanguardia dije, se ha acabado el segundo año. Dije, esto no es verdad, pero muchos medios lo han seguido diciendo. Lo cierto es que el papel en Europa, el libro digital en Europa ha tocado un techo inferior al 10%, desde hace ya como 15 años. Es dudoso que suba mucho más. En Estados Unidos es un poco más alto, pero no mucho más. Y realmente en lo que es la lectura del libro, el papel ha resultado una tecnología mejor que cualquier Kindle y cualquier tablet, etc. A la gente le sigue gustando leer en papel porque el libro en papel es muy cómodo, te lo llevas a la playa, lo subrayas, es otra experiencia. En otros sectores no ha ocurrido. La industria de la música se vino abajo. Y el cine regular, ¿no? Y el cine, como si como sa. Y los periódicos estamos en la transición. Pero el libro ha aguantado. La industria de la música era muy potente con los productores, con los discos de vinilo, los CDs. Era una industria muy importante. Eso desapareció 5 años. En cambio, se han recuperado los conciertos en vivo. Oye, ¿alguna preguntilla? ¿Quién le apetece? Mira, ahí hay una. Aquí hay otra. Sí, mira. También está relacionada con la globalización de hoy en día y cómo afectan a la transmisión de las culturas entre sí. Así se me escucha mejor. Es una respuesta un poco breve. Porque desde siempre las culturas se han influido entre sí. Bueno, pensándolo, se me venía a la cabeza pues cómo a Picasso le influyó mucho el arte africano en una etapa de su creación. Pero hoy en día creo que más que influencia es más adopción total o parcial de las culturas por culpa, por decirlo así, de esta globalización. Entonces, la respuesta que yo veo de estas culturas, esto es todo mi opinión y mi reflexión, la respuesta que yo veo de estas culturas es, veo como dos polos muy opuestos. Uno es la explotación al máximo de esta cultura, lo que genera estereotipos, que, por ejemplo, en España ocurre hasta dentro de la propia España. Yo que soy malagueño, cuando llegué aquí a Madrid, la gente presuponía que sabía dar palmas al compás y tocar la guitarra. En contraposición de la cultura será absorbida por otra cultura. El caso que se me viene a la cabeza es Halloween, que antes celebrábamos Todos los Santos y ahora celebramos Halloween aquí en España. Y esto da lugar a la pérdida de identidad, que yo lo veo mucho en la decadencia de la estética, sobre todo en la arquitectura. Antes creábamos y se construían edificios preciosos y ahora, por culpa de tanto del brutalismo como del minimalismo, lo veo todo mucho más soso, por así decirlo. Entonces mi pregunta es que ¿cómo cree que la cultura de España está reaccionando frente a esta globalización con estas dos globalizaciones? Bueno, decía Gombrich, el gran teórico del arte, que en la historia del arte siempre se dan dos fenómenos absolutamente contrapuestos al mismo tiempo. Y eso es lo que está pasando. O sea, tenemos efectivamente un momento
de enorme globalización, de esto, por ejemplo, el caso de Rosalía, que es un fenómeno de gran globalización, pero con raíces identitarias. Pero por otro lado tenemos el cine español en estos momentos, lo que está funcionando, Asbestas, etcétera, es un cine muy rural, muy, lo que llaman muy local, o sea que al ser su extremo localismo le da también una gran universalidad. O sea que las dos cosas son ciertas. Estamos en la enorme globalización y la cultura española está apostando mucho por cosas ultralocales que, pam, de repente pues, tienen éxito a nivel internacional. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, ahí está el micrófono. Hola. Yo tengo dos preguntas, pero hago una, ¿no? Me limito a una. Bueno, si quieres, sí, porque yo creo que son las 2 y 5, haz la que prefieras. Nada, esta igual es un poco polémica, suena un poco polémica, pero es curiosidad sin más. La Vanguardia es de esos periódicos que tiene su nacimiento durante el régimen franquista. Entonces yo tenía la duda de si sigue teniendo sesgo este periódico o si tiene alguna orientación política. Bueno, déjame que te matice. La Vanguardia nace en 1884, o sea que Franco todavía no había sido ni encargado por sus padres, ¿no? Ni cabo. Ni cabo. Y La Vanguardia es un diario que tiene mucho peso en lo que son los grandes movimientos culturales. Pasado mañana se inaugura en el Museo Picasso de Barcelona una exposición que explica cómo desde La Vanguardia toda la generación de Picasso tuvo un apoyo mediático de hace 150 años que le dio impulso, ¿no? La Vanguardia ha bandeado, es un diario de propiedad familiar, como el New York Times, y ha bandeado los distintos regímenes políticos españoles, pues como ha podido, eso manteniendo un gran peso en Cataluña y en parte de España. Entonces, en la época de Franco pasó a llamarse La Vanguardia Española, que no tenía este adjetivo, y al morir Franco, la Española desaparece. Bueno, es un diario liberal, que no está comprometido con ninguna ideología concreta y que intenta dar cancha siempre a distintos puntos de vista, con lo cual su apuesta es esta, ¿no? Y quizá también tiene otra característica, Sergio, corrígeme, y es que es uno de esos diarios inicialmente regionales, aunque ahora ya no es regional, porque se puede leer a través de la web en cualquier mundo o al PDF, pero que es muy hegemónico en el terreno, y eso hace que tenga que abrirse a muchas sensibilidades. Es decir, si tú estás en Cataluña y en Cataluña hay 3 periódicos muy importantes, eso tiende a la especialización. Y uno se hace más de derechas, y otro se hace más de izquierdas, y otro se hace más extremista o lo que fuera. O más económica. Entonces te sale El País, te sale el ABC, te sale el Confidencial. Pero si tú eres hegemónico en un terreno, eso te obliga a intentar cubrir todas las sensibilidades. Eso es así, ¿no? Esto es así. Nosotros hemos sido muy fuertes en Cataluña tradicionalmente. Teníamos el 85% de cuota de mercado. Pero lo que ha pasado con todo el tema digital es que nuestra suscripción ahora, más del 50% ya es de fuera de Cataluña, con lo cual eso también ha transformado un poco las rutinas de elaboración del diario, incorpora otros puntos de vista. Pero te digo, no nacimos con Franco, somos anteriores. ¿Alguna más? La última ya, entonces. Esta ahí, la última pregunta. Ya, porque son las 2 y 8 y no quiero que se prolongue más. Usted ha hablado de la posición de la clase alta, que en primer lugar se centra en la gestión de su patrimonio. ¿Se oye regular? ¿Un poquito más alto? Usted ha hablado de la clase alta que se centra en su patrimonio, en la gestión, la gestión de sus negocios y que se desentiende la cultura. ¿Usted cree que sucede el mismo caso de los estudiantes respecto a sus estudios, que se enfocan principalmente en ellos y se desentienden de la cultura de manera general? No es para ti. Bueno, la respuesta es sí. En general, gente clase alta le gusta que sus hijos vayan a ICADE y estudien empresariales para luego desarrollar una actividad profesional semejante a la del padre. Eso ha sido así, pero probablemente ha dejado de serlo bastante. Yo tengo 4 hijos que son 29 años, 30, de 29 a 20. Y ya no tanto, porque se impregnan, hacen el Erasmus. Uno está en Dublín, el otro está en Polonia, el otro está en Siena, como uno de mis hijos. Ven los monumentos, despiertan otra cultura culinaria, artística. Y luego, además, es como si, cuando me dicen mis hijos, cuando hacen entrevistas de trabajo,
ya solo el currículum no es suficiente. Tú presentas un currículum en que eres el mejor en una cosa, el mejor en otra, y solo es académico, se valora que una persona tenga aficiones, que tenga, lo habréis oído alguna vez, que tenga actividades de voluntariado, por ejemplo, que se hayan ido al África, se hayan ido a otros sitios y hayan tenido actividades, tengan aficiones, tengan una originalidad que va más allá de ser un buen académico, que por supuesto es lo importante. Si eres mal académico, probablemente no tienes luego salidas. Entonces, yo diría que eso está cambiando, en la medida, también a golpe de lo que decía vuestro compañero, que es la globalización. Ahora todo el mundo se influye más unos a otros. Ya no te influye solo el vecino del pueblo, sino que te influye lo que dice un tuitero en Australia o lo que dice un tiktoker en Dinamarca. Y ahí se ve cómo gente a través de la cultura prospera. Y son emprendedores en el ámbito de la cultura. O la cultura les ha ayudado a ser mejores emprendedores. Entonces yo diría que eso ha pasado. Tiene algo rancio y tiene algo anticuado que estamos mejorando. Pero durante muchísimo tiempo la gente de clase alta lo que quería de sus hijos lo que querían de sus hijos es que emularan el modelo del padre o de la madre que habían triunfado en los negocios y querían que les sucedieran en la misma empresa, y la cultura no era un valor positivo. Es más, lo tengo escrito además alguna vez por ahí, el adjetivo que le venía a la gente de derechas muy pronto a los labios era pedante. Este es un pedante. Porque leía, porque iba a un concierto, porque en un momento dado soltaba un comentario sobre no sé qué, y la pedantería estorbaba del objetivo fundamental, que era tener unas buenas calificaciones empresariales, financieras o jurídicas para luego obtener un puesto de trabajo. Y eso diría que eso es lo que ha cambiado, esto es lo que está cambiando en la medida en que ya solamente ser un buen estudiante es necesario, pero no suficiente. Y se requiere del candidato algo más. Y ese algo más muchas veces tiene que ver con la cultura. No sé si es tu... Sí, totalmente de acuerdo, pero es que esto en Alemania, en Francia, ya no pasaba. O sea, una reunión de altos directivos o de altos funcionarios en Francia es gente culta. O sea, si no saben quién es Proust y lo hayan leído un poquito, es que se convierten inmediatamente en apestados. Sí. Yo creo que en el mundo, digamos, de las élites españolas hay una cierta reconversión. Los grandes ricos están haciendo como los grandes ricos americanos. Por ejemplo, la mujer del propietario de Mercadona ha creado en Valencia pues, una fundación cultural importante. Bueno, el caso de los Marc, ¿no? Los Marc son un caso de que han invertido mucho en cultura, ¿no? Y hay más casos. Y yo creo, hay coleccionistas. Yo creo que vamos a ir viendo cada vez más que en las élites españolas hay un deslizamiento hacia la cultura, porque eso, primero por el propio valor, o sea, porque eso enriquece las vidas y te da un pedigrí que si no la tienes estás en falso, sobre todo si te mueves internacionalmente. Y por otro lado, pues porque va a tener ventajas fiscales, va a tener un tipo de apoyo del Estado cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación de las élites españolas se va a ir modificando en esta dirección. Pues si os parece, lo dejamos aquí con un beatitude hacia Sergio por compartir tu experiencia, tu sabiduría. Gracias a todos por venir. No sé. Muy bien.